Son diversas las acciones emprendidas por el gobierno en la lucha contra la corrupción. Según el reciente estudio realizado por la Corporación Latino Barómetro, se trata del quinto problema más importante en la región en cuanto a percepción, solo superado por la delincuencia, el desempleo, la economía y la situación política. Ese mismo estudio determinó que la percepción de la corrupción como el problema más importante situó al Ecuador en la mitad de la lista en América Latina con 8%, por debajo de la media. Frente a esto, el gobierno de Lenín Moreno impulsa el proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección al denunciante, anunciado por el mandatario el pasado 12 de septiembre y entregado a la Asamblea Nacional al día siguiente, y que tiene como objetivos, entre otros, incautar bienes a los corruptos, facilitar la recuperación de dinero mal habido y agilitar procesos de repetición que permitan cobrar a los funcionarios que manejaron mal los fondos públicos. Además, se mantiene habilitada la línea 1-800 delitos, que busca recibir denuncias sobre bienes mal habidos y sus testaferros, y se impulsa la evaluación a 5 megaproyectos hidrocarburíferos del gobierno anterior en los que se detectaron irregularidades. El tema de la lucha contra la corrupción está permanentemente presente en la discusión política y en la agenda mediática. El presidente Moreno, por ejemplo, se refirió a este en un tuit publicado al mediodía del martes, horas antes de la votación contra las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín. Néstor Aguilera, Telediario. 6 de la mañana con 58 minutos y este será el tema de nuestro primer diálogo en esta mañana. Está con nosotros Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Usted es, entiendo yo, subsecretario de Alineación Política de la Presidencia. ¿Esto qué significa? Buenos días, Eduardo, un placer dirigirme a ustedes. Efectivamente, lo que nosotros hacemos en función de que el secretario particular del presidente es consejero presidencial, además vocero presidencial y secretario particular, la subsecretaría tiene las funciones de generar condiciones para que el discurso oficial sea unánime a lo largo del país, con gobernadores y con los distintos actores políticos que representan al gobierno nacional, y por eso también estoy estableciendo la vocería, sobre todo en los temas de anticorrupción. ¿Es decir, alineación en el discurso o en la gestión? No, alineación en el discurso, en la gestión política, en las líneas que el presidente de la República cada semana plantea en coordinación justamente con el secretario de Comunicación y el secretario de la Política. Pero, ¿cuál es su responsabilidad en el ámbito de la lucha contra la corrupción? Bueno, la lucha contra la corrupción es una de las principales líneas que ha planteado el presidente de la República. Si ustedes pueden ver y si contextualizamos, nosotros creemos en que hay que desgranar el engranaje gubernamental corrupto que estableció el expresidente Correa y su gobierno. ¿Cómo? Hemos identificado varias condiciones, pero por ejemplo, hay discrecionalidad en las normas y políticas públicas que creó el gobierno anterior. ¿Para qué? Para permitir delincuentes políticos que estaban involucrados en peculados, lavado de activos y una, diríamos, sistemática lógica de corrupción. Ejemplo de eso es, por ejemplo, las líneas de emergencia que crearon. Falazmente plantearon que todo estaba en emergencia para contratar a dedo. Así están las obras de Odebrecht, de Coca-Cola Sinclair, que acaba de salir un informe con indicios de responsabilidad civil, penal y administrativa supremamente grave, con inversiones enormes. Lo más grave son las fallas de la obra. Y las fallas de la obra. Pero ya vamos a analizar eso, siga. Como le decía, normas y leyes que vincularon discrecionalidad. La discrecionalidad no genera certezas, la discrecionalidad genera corrupción. Pero después de eso lo ampliaron más para dejarlo en impunidad. ¿A través de qué? De la desaparición de la Secretaría Nacional de Transparencia, de la desarticulación del Consejo de Participación Ciudadana, nombrando a los parientes de asambleístas como Soledad Buendía, como en el caso del señor Edwin Jarrín, la cónyuge o pareja de Carlos Viteri Gualinga, para decirlo con nombre y apellido. De igual forma, el primo del presidente era el fiscal general de la nación. Y por último, para cerrar con broche de oro, teníamos a un contralor que no solo controlaba las condiciones, que no solo no hacía su trabajo, sino era parte de la trama de corrupción de Odebrecht. Todo eso generó un engranaje de corrupción. Ante ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, con certeza, con concreción,
con autoridad, sin autoritarismo y sobre todo garantizando la independencia de poderes, Eduardo, pudimos establecer la consulta popular que ganó con el 73.5% de los votos, en donde se planteaba la muerte civil a los políticos corruptos, donde se planteaba la reinstitucionalización del país a través de nombrar un Consejo de Participación Ciudadana que lo que hace es recuperar la institucionalidad. ¿Por qué? Con autoridades probas, honestas, que tienen determinada claridad en lo que tienen que hacer. En un Consejo de Participación Ciudadana que tiene que luchar en contra de la corrupción, porque ese es su mandato constitucional. Pero permítame, usted lo que nos está diciendo es que todo cambió de la noche a la mañana. Yo le pregunto, ¿qué pasa con la corrupción en el actual gobierno? Bueno, la corrupción, el presidente ha sido absolutamente claro, la corrupción esté donde esté, tiene que ser aniquilada del ejercicio de la acción pública, porque los fondos y los recursos son de nuestra gente, y esa ha sido la certeza y el compromiso del presidente Lenín Moreno a lo largo de su gestión. Por eso mandamos la ley anticorrupción, por eso hemos traído a ONUD, que es la Organización de Naciones Unidas en contra del delito, que pronto tendrán oficinas en Quito para justamente con expertos y con la condición y con la acción de generar acciones concretas, se luchará y se seguirá estableciendo la lucha en contra de la corrupción. Ya le voy a preguntar no sobre cuáles son sus planes y las acciones en esta materia, pero quiero analizar lo que usted ha dicho. Usted ha dicho que estas eran estructuras organizadas para delinquir, para hacer uso y abuso de los recursos públicos en el pasado. Sin embargo, el propio gobierno ha hablado de la permanencia de esas estructuras en este gobierno. Ha dicho que hay infiltrados, topos, que poco se ha podido hacer o que no todo se ha hecho en materia de renovación de las estructuras heredadas del gobierno anterior. Yo le pregunto, ¿qué pasa con la lucha contra la corrupción en el gobierno actual? Bueno, nosotros siempre hemos respetado, y esta ha sido una posición del presidente de la República frente al tema de la autonomía e independencia de poderes y sobre todo del debido proceso y la presunción de inocencia. Cualquier cosa que un ciudadano tenga en contra de un funcionario del gobierno tiene que acudir al 1-800 delito o puede ir a la Contraloría General del Estado, para que sean las autoridades competentes las que generen las condiciones de juzgamiento de las personas que estarían involucradas en cualquier caso de corrupción. No solo del gobierno anterior, que es donde efectivamente existió un campeo de corrupción, sino en este y en los distintos poderes del Estado. Entonces, ese ha sido el compromiso del presidente Moreno, ese es el compromiso y la certeza y la concreción que el gobierno plantea a los ciudadanos. ¿Qué pasa con la ley anticorrupción presentada por el presidente a la Asamblea? Bueno, la ley anticorrupción se presentó hace más de 2 meses ya, 2 meses, 2 días. Ha dormido el sueño de los justos, no por la comisión. Me parece que la presidenta trata de trabar la ley poniendo pretextos respecto de las comparecencias de las personas que deben ir a la comisión. ¿Pero por qué no comparece la doctora Joana Pesante? Miren, parece caprichosa la posición de la presidenta de la comisión al decir que tiene que ser ella y únicamente ella. Ayer fue un subsecretario, ha ido Diana Salazar, directora de la UAF, ha ido todo un equipo a explicar en qué consiste esta ley. Si ustedes ven, hace pocas semanas comparecieron juristas penales vinculadas al ámbito penal para aportar a la ley. Sin embargo, si ustedes pueden ver, no ha pasado ni siquiera a segundo debate. La Asamblea tiene que actuar ciertamente con certezas y con concreciones. El compromiso del presidente Lenín Moreno ha sido este. Se mandó una ley absolutamente puntual que ayudará a luchar en contra de la corrupción, Eduardo. El tema de lavado de activos, el tema de perseguir a los testaferros, las condiciones de acción penal mucho más ágiles, mucho más rápidas, vinculadas a tener efectivamente un proceso penal expedito en los casos en contra de la corrupción. No olvidar, antes se premiaba el silencio en el gobierno anterior, hoy se premia a quien coopera con la justicia ecuatoriana. Antes se homenajeaba a los corruptos, hoy se persigue y se convertirá el testaferrismo. Yo solo quisiera que me responda a la pregunta de por qué no va la doctora Joana Pesante a la Asamblea. Bueno, Joana ayer tuvo una dirigencia de firma de decretos en el marco
de la nueva estructuración del Estado, estamos reduciendo el Estado, estamos generando una condición en donde, por ejemplo, la Secretaría de Comunicación pasa a ser adscrita a la Presidencia de la República y estaba en esa tarea. Por eso hay subsecretarios. No se puede depender únicamente de las cabezas de los ministerios. Por eso hoy mi secretario particular, mi jefe, el secretario particular del presidente, no está aquí. Vengo yo en representación del Gobierno Nacional a responder las preguntas que ustedes quieran. Entonces, me parece que es un capricho el hecho de que la secretaria jurídica no comparezca y mande a su viceministro, a su subsecretario, y este no sea recibido. Entonces, sin embargo, hemos conversado con la doctora Pesantes, ella va a acudir, ojalá de forma pronta, a la asamblea, y ojalá también, tenemos que decirle, la comisión y su presidenta ciertamente establezca las condiciones para que se discute en primer debate Ojalá, esta para ley. que no haya, digamos, argumentos de esa índole que impiden el tratamiento de una ley que es clave, fundamental. ¿Cree usted que esta ley, este proyecto de ley, finalmente satisfará las expectativas de todos los sectores que han aportado? Dentro de la propia Asamblea había varios proyectos. Pero también hay organizaciones ciudadanas dedicadas al tema de la lucha contra la corrupción. Esta ley expresará el sentir y el pensar en aspectos clave de toda esta comunidad de lucha contra la corrupción. Sí, me parece que, por ejemplo, hay algo que los ciudadanos, y esto conversábamos ayer con varias personas vinculadas al ámbito del derecho penal y a la justicia procesal ecuatoriana, decían que la incautación genera condiciones en donde se pueda establecer medidas, por ejemplo, de congelamiento de bienes e incautación de bienes. Eso es efectivo. El hecho de tener la posibilidad de que el lavado de activos no prescriba tan pronto como lo hace hoy es una certeza y una concreción importante. La posibilidad de que una persona que haya coimado a un funcionario público diga, sí, yo hice esto, pero ¿sabe qué? Aquí está la plata, aquí está el funcionario público, y que esta persona tenga la posibilidad de ciertamente ser castigado de forma atenuada, es importante para el país. No se olvide que la plata que estamos intentando recuperar y que existe una empresa recuperadora en ese ámbito, lo que ha planteado es que siempre hay que tener una sentencia para la recuperación de recursos. Hacia lo que usted ha dicho va mi pregunta final. ¿Qué pasa con la recuperación? ¿Dónde está la plata, como se decía antes? Eduardo, es muy importante su pregunta. ¿Cómo funciona el debido proceso y la institucionalidad ecuatoriana? ¿Cómo esta se establece en el marco de la seguridad, del principio de inocencia, de la presunción de inocencia, del debido proceso? La Contraloría ha presentado 377 casos de indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. La Fiscalía, a su vez, formula cargos y pide medidas cautelares. Se le ha exhortado a la institucionalidad de la Fiscalía y a los jueces que las medidas cautelares sean fuertes. De ahí pasa al juez. ¿El juez qué hace? Frente a la formulación de cargos dice, sí, es verdad, y dicta una medida. Para recuperar la plata, por ejemplo, que está en Panamá, en uno de los casos, se requiere, y ya está identificado el dinero, se requiere sentencia ejecutoriada. Tenemos en uno de los casos, no lo voy a decir para evitar que estos fondos puedan salir a otro lado, pero ya se tendría la ubicación de los primeros 5 millones de dólares. Pero en el caso, por ejemplo, de Capaya, él ha casado la sentencia. Necesitamos que la sentencia esté plenamente ejecutoriada para que existan las condiciones de recuperación de los recursos. Y ante eso estamos trabajando. Sin duda, el compromiso del presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno, ante los ciudadanos es compromiso, certeza y lucha en contra de la corrupción. Tomando en cuenta la magnitud de las cifras que se ha mencionado, han desaparecido como resultado de la corrupción, 5 millones de dólares, por lo cual creo, por cierto, igual se merece una felicitación la gestión que se haga en esa dirección, pero 5 millones de dólares es una cifra insignificante. Así es. Si es que usted puede ver, se empieza por algo. Nosotros tenemos un compromiso en contra de la corrupción. Depende de un engranaje institucional. El Ejecutivo ha cumplido, el gobierno de los ecuatorianos ha cumplido. Las otras instancias del Estado tienen que apoyar y aunar a este esfuerzo del presidente de la República. Eso ha implicado inclusive que la semana pasada no teníamos un convenio de asistencia penal internacional con la China. El canciller José Valencia, junto con el embajador
hicieron la misiva, se estableció una misión del Ecuador, fueron y se está negociando ya un convenio de cooperación entre el gobierno o la justicia china y la justicia ecuatoriana. ¿Por qué? ¿Esto es precondición para la visita del presidente Lenín Moreno a China? No creo que sea precondición, pero sí es un elemento principal dentro del diálogo bilateral que estamos teniendo con la China. No podemos hablar de negocios, no podemos hablar de condiciones de mercado, de aptitud de créditos, de cooperación tecnológica, si es que no hablamos también de cooperación en el marco del derecho penal y la lucha contra la corrupción. Ahora también será materia de, digamos, de análisis desde una perspectiva del buen manejo o mal manejo de los recursos públicos, temas como el informe de Contraloría sobre las fallas gravísimas en la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Donde usted levanta el tapete, encuentra corrupción en el gobierno del expresidente Correa. Lo de Coca-Codo-Sinclair, le sigue lo de la refinería del Pacífico, le sigue lo de el proyecto Monteverde, que está siendo investigado por temas de corrupción. Inclusive el PNUD está estableciendo cuánto costó la obra, si la calidad de la obra. Solo para darles un ejemplo, el proyecto Monteverde, terminal marítimo, pasó de costar 424 millones a 606.7 millones. El proyecto Pascuales Cuenca, de 440 millones a 623 millones. El proyecto de licuefacción de gas natural bajo alto, de 55 a 85 millones. El gobierno de Correa disipó los recursos del Estado. Para concluir, una pregunta. Acaba de renunciar el fiscal. ¿Cree usted que esto debilita la lucha contra la corrupción, que ya hemos dicho? Creo que es una lucha compartida entre instituciones y ciudadanía. Creo que el fiscal en algunos temas actuó de forma correcta. Lamentamos que haya renunciado. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar la vuelta a la página de forma inmediata y ojalá pueda nombrar un fiscal con las condiciones que el país requiere, con valentía, con fortaleza, con ciertamente experiencia en el ámbito del derecho penal. Iván Granda, subsecretario de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, esta mañana en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Cuando regresemos estará aquí Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Ya volvemos.